Buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí un día más en el pabellón iberoamericano y hoy nuestra pasajera en este vuelo literario de la cabina del libro es la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Sara, estoy muy contenta de estar acá en Madrid y también de estar charlando con vos. Creo que has llegado hace poquito a la Feria del Libro, ¿no? Hace nada, llegué ayer, todavía tengo jet lag, estoy medio... Bueno, vamos a hablar un poco de tus libros publicados en España, que tienes varios, como Las aventuras de la China Iron o Las niñas del Naranjel. Me gustaría detenerme en Las niñas del Naranjel, donde narras la vida de la monja alférez, de Catalina de Erauso. ¿Cómo llegaste a ella? Que me pica muchísimo la curiosidad, qué te atrajo de su historia y cómo fue el proceso de investigación para que fuera el protagonista de la novela. Bueno, ¿cómo llegué? Hace unos 20 años yo tuve una novia que amé mucho, pero más allá de eso, tenía ella en su casa una acuarela en la que se veía a una persona con una armadura bien símbolo de conquista, ¿no? Se veía una armadura dorada, creo, con una lanza matando a alguien que era obviamente un indio americano. Y abajo decía la monja alférez. A mí eso me llamó muchísimo la atención porque no es que yo espere que las monjas sean todas buenas, pero tampoco espero que sean militares asesinos y genocidas. Entonces me llamó la atención y en ese momento me puse a investigar un poco quién era. Leí su autobiografía, o supuesta autobiografía, igual da lo mismo, es más o menos de la época, que se consigue muy fácil en la web y se conseguía también hace 20 años muy fácil. Y quedé entre espantada y fascinada, porque es un criminal, un bandido, un genocida, alguien que mata además por pavadas, ¿no? Tipo, le gustaba mucho jugar a las cartas, eso supone mucho alcohol, ¿no? Toda la noche despierto, jugando a las cartas, bebiendo, y supone insultos. Entonces, no sé, te gano y vos me decís cornudo. Yo saco el cuchillo y te mato. Bueno, era un hombre de armas tomar. Y además de eso, fue una persona con una determinación en cuanto a por lo menos cómo quería vivir su vida, por lo menos en un sentido. Quería ser libre, quería andar por el mundo. Yo creo, a juzgar por lo que escribe y por lo que cuenta que le gusta hacer, etcétera, que se sentía un varón, porque llevó una vida de varón. Y cuando pudo haber llevado otra, no la llevó ni loco. Y todo eso me resultó muy fascinante. Pensar una vida así, en esa época, que termina teniendo la bendición del rey y del papa. Es un montón. Es una persona a la que le es otorgado el derecho a usar su nombre elegido, Antonio, por el papa. Y a la que le es otorgado el derecho a usar su uniforme y a cobrar la pensión por el rey. Es una persona que en ese sentido hizo con su vida lo que quiso. En otro sentido me parece que no, porque su vida es como una luz que va cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, cada vez más criminal, cada vez más bandido. Parece un personaje de una especie de picaresca negra, digamos. Yo creo que esa sería una buena definición. En este libro aparecen temas muy fuertes como el fanatismo religioso, lo queer que estás comentando y también la selva, que parece casi un personaje más. Yo creo que la describes con un nivel de detalle y de fuerza que yo leyéndote parecía que tú te conocías la selva de pie a pa. Entonces estos temas que te estoy contando son parte de tu universo narrativo de forma consciente o es algo a lo que llevas de manera intuitiva cuando te pones a escribir. La verdad, cuando me pongo a escribir no tengo muy claro lo que voy a hacer. La escritura es la que hace. Es como si me atravesara un río. Creo que a todos los que escribimos hacemos cosas creativas y tal vez a gente que investiga en otras disciplinas yo ignoro, pero nos pasa lo mismo. Es algo que te atraviesa. Pero sí tenés obsesiones, ¿no? Sí tenés temas que te preocupan. A mí, la vida de la tierra de la que somos una partecita
me desvela, como a muchísima gente, incluso le han puesto nombre a eso, para mí un nombre tontísimo como ecoansiedad. Tenemos miedo de que se acabe el mundo. ¿Qué ecoansiedad? Es terror, impotencia, ganas de hacer algo, no saber qué. Porque 10 tipos decidieron que esto se acaba, que listo, que lo van a hacer pelota, que lo están haciendo pelota, y pareciera que no podemos hacer nada. Es desesperante. Bueno, eso es un tema para mí. Ahí aparece la selva. En la selva es muy fácil darse cuenta que la vida es un tejido. Vos ves cómo se dan procesos no solo de competencia, que es a lo que más históricamente se le ha dado énfasis en biología por cuestiones ideológicas, porque la biología es una ciencia que nace también con el capitalismo, entonces la competencia era esencial, y la habilitación natural para matar al otro, sea este otro humano u otro animal no humano, venía bien, viniendo de una ciencia dura, venía espléndida. Pero también hay muchísimos procesos de simbiosis. Nosotros mismos estamos vivos porque tenemos bacterias ahí en las mitocondrias haciendo su vida dentro nuestro, y ves cómo la vida es una red ahí, y es una belleza exuberante, y además la selva un poco te obliga a hacer eso que que nos aconsejan todo el tiempo ahora desde la ideología del bienestar, que es estar presente. En la selva estás presente, porque tenés que mirar qué pisás cuando caminás. Por ejemplo, una yarará o una coral no tienen la más mínima intención de morderte, ni de picarte, ni de nada. Pero si la pisás, se defiende. Entonces ahí hay un trabajo en equipo. Vos mirás donde pones el pie y la serpiente no te muerde. Entonces estás ahí re presente, pero es fascinación también lo que sentís, no es solo miedo. Yo siento mucha más alegría de vivir y de ser parte de tanta belleza, porque es bellísima, es una planta que sale de otra, que ahí sale una flor que sale de otra, miríadas de animalitos de toda clase, de todos colores, es realmente maravilloso. Entonces es algo que me fascina y quise contarla. También, por supuesto, me preocupa el tema del colonialismo, que hoy estamos viendo con un nivel de crudeza, de bestialidad y de falta de pudor. Lo vemos por la tele, como un país extermina a otro pueblo, porque sí, porque le viene bien exterminarlo. Y bueno, eran todos temas que me desvelan, como a media humanidad o tal vez a más, y ahí me acordé de Antonio Drauso, la monja alférez, y pensé, a ver, a lo mejor siguiendo a este personaje, inventándole una vida después de la vida que está en su autobiografía, puedo intentar contar algo de esto. Me servía a él porque en su autobiografía, por ejemplo, en un momento describe Lima. Y es muy impresionante cómo describe Lima, porque lo único que describe son las instituciones de Occidente, de España, el convento, el seminario, la universidad, la catedral. Y Lima hoy, vas hoy, y tiene bastante todavía, pese a la destrucción, al genocidio, etcétera, que no es Occidente. ¿Vos te imaginás en 1620 lo que sería Lima? Sí. Era inca. Él solo ve lo que ve. Entonces me servía para ponerlo en diálogo con lo que no había visto, con lo que no había escuchado, con esto otro que entonces vivía en toda su potencia o en mucha potencia, y hoy vive con menos potencia. Pasaron 500 años de genocidio, para decirlo con su nombre, no solo por el Reino de España en un principio, sino por todos los estados, por lo menos, no, latinoamericanos, americanos. Los estados-nación son estados criminales que no paran de hacer eso. Entonces, bueno, me servía para pensar todo eso, que es un montón, y además, bueno... No, dime. Me servía para pensar la posibilidad de un cambio radical causado por la ternura, por ejemplo. Qué interesante esto de la ternura. Bueno, cambiando un poco así de tema, ¿sabéis? Esta edición de la Feria del Libro de Madrid está dedicada a Nueva York, está iluminada por la ciudad de Nueva York. Te pregunto así directamente,
Tú has visitado Nueva York, ¿qué relación tienes con esta ciudad? Es una ciudad que visité no tanto, 3, 4 veces en la vida, o sea que tengo una relación escasa. Me parece hermosa, especialmente cuando veo las protestas que están haciendo en estos días. Son valientes, está difícil protestar ahí. Son valientes los que protestan, ¿no? Y acá hay una parte de mi relación con Nueva York. Y no, después la relación con el cine, con las series, con algún que otro libro, esa es la relación que tengo. Sobre todo, diría yo, audiovisual, porque hay mucha producción de cine estadounidense que acontece en Nueva York. Una cosa curiosa y que siempre me llama la atención es como cuántas películas vimos en las que sucede un desastre natural que acaba con una ciudad. ¿Con qué ciudad acaban los gringos cada vez que pueden? Con Nueva York y con San Francisco. Es una manía que tienen, se ve que ellos no los quieren. Me gusta que hayas tirado por lo audiovisual porque mi siguiente pregunta era ¿qué imaginario tienes tú en la cabeza de la ciudad de Nueva York gracias a todas esas películas, esas series que se narran allí, en la ciudad? Por ejemplo, pues escenarios de películas, las películas de Woody Allen, la película de Nora Ephron. Cuéntame un poco, ¿qué imágenes te vienen a la cabeza? Times Square, el parque gigantesco, Central Park, y después imágenes del mundo punk de Nueva York en los 80, 90. Acabo de leer una novela de Fernanda Eberstadt, de cuyo título no me acuerdo, que acontece en esa Nueva York, en esos años, y la verdad que parece haber sido una escena maravillosa, una ciudad viva, una ciudad en estado de revuelta. Parece que, bueno, era así en esa época. Tu escritura, además, relacionándolo con esto de lo que estamos hablando, parece alejarse mucho de lo que es la urbe. O sea, entra en la naturaleza, en lo salvaje, en territorios menos domesticados, más o menos. Veo ahí como una afinidad con otras escritoras que están escribiendo en el mismo tiempo que tú, que también son argentinas, por ejemplo, con Fernanda Melchor o con Selva Almada. Y te quería preguntar, ¿qué te atrae a ti, literariamente hablando, de estos escenarios? ¿Qué te permite la selva contar que no te permiten las ciudades, por ejemplo, Nueva York o grandes ciudades como Madrid? Las grandes ciudades son lugares en los que es bastante más difícil no ser total y absolutamente antropocéntrica. Y el antropocentrismo no da para más en la medida en que nos corta de lo que es el tejido de la vida. No es que sea imposible. Ahora, por ejemplo, estamos en un parque maravilloso y vengo caminando viendo florcitas, unos cuervitos bicolores que me encantan, pero es más difícil. Es mucho más difícil darle protagonismo a algo no humano en la ciudad. De todas maneras, tengo 2 novelas, La Virgen Cabeza, que se está publicando acá en estos días, y Romance de la Negra Rubia, que son completamente urbanas, suceden en Buenos Aires, con toda la furia y el cemento y toda la monstruosidad que es mi Buenos Aires querida. ¿Podríamos decir que la ciudad es para ti como un terreno, un territorio como agotado literariamente y por eso has tirado por la selva, que te parece un lugar más amable para contar los temas que te obsesionan de los que hemos estado hablando? No lo sé, no sé si diría que agotado. Diría que tuve un periodo urbano y ahora tengo un periodo salvaje y la próxima probablemente sea una mixtura. Me interesa intentar sentir y pensar el mundo desde una perspectiva menos antropocéntrica, lo cual es, por supuesto, dificilísimo, por lo menos para mí, pero tal vez por eso estas últimas 2 novelas suceden en escenarios salvajes. También suceden en escenarios salvajes hace cientos de años. Hoy, contar un escenario no urbano es contar un escenario fuertemente poluido, fuertemente intervenido por fenómenos que no humanos. O sea, es muy difícil contar un espacio no intervenido por lo humano, lamentablemente.
esta edición de la feria gira en torno a Nueva York, pero en realidad no es en torno a la ciudad, sino al Nueva York que se escribe en español y a esa experiencia de vivir en un idioma, escribir en otro, incluso sentir en otro. En Las niñas del Naranjel, las niñas que recoge la monja, hablan guaraní, si no me equivoco, y la lengua se vuelve, o al menos como yo lo he notado, como una parte de la identidad de la novela y también del conflicto. ¿La lengua es para ti un lugar de pertenencia o un lugar de tensión? Las dos cosas, absolutamente las dos cosas. La lengua es un lugar de pertenencia, por supuesto. Yo muchas veces pienso, ¿podría vivir en algún lugar que no fuera el Río de la Plata? Y seguramente, pero qué pena hablar otra variedad de castellano. Ni me planteo vivir en un país en el que no se hable ninguna variedad de castellano. Pero es, por supuesto, un lugar de pertenencia. Es el lugar en el que he sido subjetivada, como todos somos subjetivados en la lengua. Pero la lengua tiene cristalizadas un montón de relaciones de poder, tiene naturalizadas un montón de relaciones de poder horribles, horribles. Siempre me acuerdo creo que Nietzsche en la genealogía de la moral, pero por ahí fue en otro libro, él cuenta el origen de la palabra malo, mal. Y dice, esto arranca con la invasión indoeuropea de la península, lo que hoy es la península itálica. Ahí había gente que ya vivía, que era de piel más oscura que los indoeuropeos. Entonces, los indoeuropeos los conquistan, los someten y les empiezan a decir melas, lo que sencillamente es negro. De ahí viene melanina, por ejemplo. Y con el tiempo, esta palabra va pasando al latín malus. Y ahí está lo que consideramos o lo que nombramos el mal. Ahí tenemos una relación de poder espeluznante, de racismo feroz, y eso está en la lengua. Yo también digo, cuando alguien me dice tal persona hizo tal cosa, pero qué malo, tan contenta lo digo, sin pensar en todo esto. Bueno, estamos en Madrid, así que aquí podemos hablar como castellano y enriquecernos de las variedades del idioma. Y volviendo un poco a Nueva York, te quería preguntar, porque el vuelo directo de Madrid a Nueva York creo que son aproximadamente 8 horas, y si tuvieras que coger ese vuelo ahora mismo y solo pudieras embarcar con un libro en el equipaje de mano, ¿qué libro cogerías? Qué pregunta difícil. Probablemente La caída del cielo de David Copenagua, casi seguro. Vale, muy bien, muy rápido. Y si ese vuelo pudiese llevarte a cualquier ciudad literaria, ya sea imaginaria o no, por ejemplo, el Macondo de Gabriel García Márquez o de repente Tokio de Murakami, ¿a dónde cogerías un vuelo hoy mismo? Nunca fui a Asia. Iré a Beijing. Vale, ¿por? Porque me intriga muchísimo, porque no sabemos nada de China, todo lo que leemos es propaganda. Sigo alguna gente que tiene blogs, algunos occidentales que están ahí para tratar de tener una idea, y no la tengo igual. Me resulta una incógnita enorme. O sea, irías de aventurera, ¿no? A descubrir qué te da China. En la medida de lo posible, porque la comunicación se complicaría mucho, pero sí. Bueno, y ya para ir terminando esta entrevista, por último, quería que nos recomendaras un libro que haya hecho volar, porque estamos en este vuelo literario, un libro que haya hecho volar tu imaginación. Eso es difícil porque son millones. El último libro que leí que me fascinó es de una antropóloga ecuatoriana que vive acá en España hace mucho. El libro se llama La Santita, es de Editorial Consoni y la autora se llama Mafe Moscoso. Es alucinante. Vale, pues muchas gracias por esta recomendación. Nos la anotamos para leerla pronto. Y nada, nos vemos en la próxima cabina del libro. Muchas gracias, Sara.